Buenos días, siendo las 10 de la mañana del 20 de mayo del 2023, comenzamos con nuestro TAP de fotogrametría y fotointerpretación. Voy a compartir la pantalla para continuar con los temas que veníamos tratando. Permítame un momento, por favor. Veníamos hablando de los principios de la teledetección. Vemos que en los principios de teledetección hemos hablado de la radiación y los sensores. Permítame un momento. Sí, buenos días, ¿cómo estás? Profe, muy buenos días, muy bien, muchas gracias. ¿Y usted? Muy bien, muchas gracias. Bueno, ya comenzamos. Vamos a hacer un recorderis pequeñito para que te pongas en sintonía y continuemos. ¿Listo? Profe, sí, yo vi que terminó la sesión anterior en interpretando lo que es el electromagnético, el espectro electromagnético, Listo, la frecuencia de ondas y cómo se interpreta sí, las aguas y todo eso. muy bien. Entonces vamos a hacer un recorderis pequeño. Siempre lo hago para que continuemos. ¿Te parece? Bueno, permíteme un momentico. Continuamos con la presentación. ¿Me confirmas, porfa, si estás viendo la presentación? Sí, profe. Listo, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Entonces, habíamos hablado de los principios de la teledetección, de las fuentes de radiación, de la interrelación de las ondas electromagnéticas con la superficie, de la interrelación de las ondas electromagnéticas, las atmósferas y los sensores. Hemos hablado pues de cómo se hacen las fuentes, la energía incidente, la energía reflejada, el sensor y la estación de recepción. Toda la teoría de ondas electromagnéticas, la longitud de onda, la amplitud y la distancia en ese ejercicio. También habíamos hablado de la teoría ondulatoria de la onda, de la radiación electromagnética como el fundamento matemático que nos permite determinar esas características de las bandas energéticas, ¿cierto? Que dan origen a lo que nosotros llamamos el espectro electromagnético. Hicimos un recorrido por el espectro electromagnético, hablando de qué son los infrarrojos, los UAV, las ondas de radar, los rayos X. Hicimos también una consideración de las longitudes de onda, de cómo cada color va en el sRGB y cómo nosotros, digamos, lo interpretamos. Definimos también las características fundamentales en esas ventanas que llamábamos nosotros. En esas ventanas tenemos el visible, el infrarrojo relativo, el infrarrojo cercano, el infrarrojo medio, la ventana en la cual no hay, digamos que en esos entre 3 y 8 micrones no pasa nada, digamos, no hay luz, no pasa luz, y entre esos los 8 y los 15 es que hablamos del infrarrojo lejano térmico. Como cada uno de esos colores, el ultravioleta, el azul, el verde, el amarillo, el naranja y el rojo, que hacen parte de ese, digamos, el espectro electromagnético visible, nosotros podíamos tener unos rangos de color que nos van determinando esas combinaciones. Partíamos, por ejemplo, primero partíamos de ese color amarillo, ¿cierto? Al naranja, al rojo. Y del amarillo, si nos vamos hacia el otro lado, tenemos el verde, el cian, digamos el cian o el azul, lo combinan con uno solo, hasta el violeta y después viene el ultravioleta, que es la forma en que hemos dividido ese espectro visible. Y esas combinaciones son las que nos van definiendo a nosotros esos campos. ¿Qué es lo que nosotros siempre tenemos? El visible, el infrarrojo cercano y el térmico. Porque resulta que tenemos una parte entre 3 y 8 que nosotros no tenemos ningún tipo de ventana atmosférica. Es decir, ahí no tenemos ningún tipo de luz, porque son las características que tiene la atmósfera. Hablábamos digamos, cómo ese espectro electromagnético depende de elementos fundamentales como la hora del día, la época del año, la latitud geográfica, las condiciones meteorológicas, la refracción que se produce por las partículas con respecto a la atmósfera, cómo hay una absorción de gases atmosféricos y la inclinación de la superficie respecto
al receptor de la luz. Como digamos que si no tuviéramos gases de efecto invernadero, pues sería mucho más sencillo esa reflexión a cómo cuando tenemos esos gases de efecto invernadero nos generan una absorción muchísimo mayor y una retención de efectos. Mostramos cómo las nubes son un elemento teniendo ciertas características. Hablamos de la energía incidente, de cómo se dispersa y cómo se refleja en una superficie rugosa, en una superficie plana, la energía y cómo se va combinando de esa manera. Y entramos, vamos a retomar este tema del espectro electromagnético en un tema fundamental que es la refractancia. Y esa refractancia, acordémonos que es la que mide que esa cantidad de refractancia es lo que llamamos nosotros la firma espectral. Y vuelvo y le reitero, esa firma espectral es como la huella. ¿Por qué es como la huella? Porque la cantidad de energía reflejada, o sea, la cantidad que refleja cada objeto, animado o inanimado, y esa energía que se refleja depende estrictamente de la composición química que tiene cada objeto. ¿Sí? Entonces, esa composición química hace que cada objeto refleje de una manera distinta o refracte o tenga una refractancia de una manera distinta, ¿sí? De esa cantidad de energía. Y por eso, entonces nosotros tenemos una refractancia de los suelos, ¿cierto? Que es determinada por la refractancia, depende del tipo de suelo. Si yo tengo suelos arcillosos, si tengo suelos arenosos, si tengo suelos rocosos, entonces, utilizando esa refractancia, yo puedo determinar la medida que tiene cada suelo. ¿Sí? Y depende de la rigurosidad de la superficie, del ángulo solar y del contenido de humedad. Si yo tengo suelos secos, la refractancia va a ser de una manera muy distinta si yo tengo suelos húmedos. Lo mismo sucede con la vegetación. ¿En la vegetación de qué depende? Depende de las características morfológicas, la forma que tiene cada árbol. ¿Sí? No depende única y exclusivamente, digamos, del follaje, lo que llaman los especialistas el follaje, la forma en cómo se ve la copa del árbol, las características que tiene el árbol, entonces también nos va diciendo esa morfología, ¿cierto? La fisiología vegetal, el estado de madurez, el ángulo solar y la sensibilidad a la película del sensor utilizado. En este caso, digamos, se van a reflectar de una manera muy distintas las plantas jóvenes de la vegetación muchísimo más madura, por decirlo de alguna manera. Este tipo de refractancia y esa firma espectral, yo se los decía en alguna clase o se los he repetido en algunos momentos, es lo que llamamos o lo que utiliza la agricultura de precisión. Utilizo sensores, utilizo cierto tipo de sensores que combinan el RGB más los infrarrojos. Y con esas infrarrojos, yo tengo unas ecuaciones que incluso las vamos a ver y se las voy a presentar, en la cual me dice cómo calcular esa información. Retomemos esta tabla, ¿cierto? En la cual vamos a tener una longitud de onda que está en micras y el porcentaje de refractividad. Miren que nosotros tenemos el RGB, ¿cierto? Siempre voy a ser insistente con esto. Si yo quiero mirar, si yo quiero hacer agricultura de precisión, yo necesito un tipo de sensor que combine el visible, ¿cierto? Que son nuestras franjas, el infrarrojo próximo y hasta el infrarrojo intermedio. Con esas características yo puedo hacer un análisis muchísimo mejor y muchísimo más amplio de esas combinaciones. Nosotros vamos a hacer un ejercicio con imágenes de satélite en el cual vamos a revisar esa información. Es bien interesante y es bien bonito. Vamos a utilizar el ArcGIS, el ArcGIS Desktop normal, y vamos a utilizar el QGIS. Si no lo sabemos o no lo tenemos, les enseño cómo bajarlo, les enseño cómo bajar el QGIS y cómo lo pueden instalar. Parece la idea del domingo, perdón, de los días sábados, reunirnos para que hagamos prácticas. Lo que pasa es que para hacer prácticas con esas imágenes necesitamos unos conceptos generales que nos permitan tener un lenguaje común. Entonces yo ya sé, bueno,
La refractancia, bueno, esa refractancia o esa reflectividad, ¿cómo debo yo mirarla? Es que yo necesito sensores. Y si yo empiezo a hablar del RGB o del infrarrojo próximo, del infrarrojo medio, ya entiendo de qué estoy hablando. Ese es el tema, pero bueno. Entonces, ese RGB rojo, green, es el verde y el azul, ¿cierto? Se combinan, acuérdese que nosotros miramos en las tablas anteriores, tienen unas combinaciones. El infrarrojo próximo o el infrarrojo cercano y el infrarrojo medio. Con esas características, la longitud de onda del suelo, acuérdense que depende de las características del suelo. En este estamos simplemente tomando como si el suelo fuera una sola unidad homogénea, ¿cierto? Con un suelo simplemente vamos a diferenciar el suelo del agua de la vegetación, ¿sí? De las características que tiene la vegetación, en términos muy generales. Entonces yo digo, bueno, listo. Esa reflectividad del suelo en el RGB va de 0.2 a 0.30. En el infrarrojo próximo pasa de 0.30, ¿cierto? A casi un 60%. Y se mantiene en el infrarrojo medio. Entonces, con esta longitud de onda que me presenta la gráfica, yo ya puedo interpretar que esos son suelos. Yo puedo hacer análisis y en el software me puede dar análisis que me permitan determinar los suelos. Muy bien. ¿Qué pasa con la vegetación? Lo que pasa es que la vegetación tiene dos características y en el ejemplo siguiente lo vamos a ver. A través de ese infrarrojo visible, del visible y el infrarrojo, me puede dar unos valores, ¿cierto? Unos rangos de valor que me van determinando si la vegetación es absolutamente sana o la vegetación tiene, digamos, algunas deficiencias. ¿Cómo así, profe? Cuando yo estoy haciendo cultivos, si yo tomo, digamos, los cultivos cuando están muy pequeños, ellos se van a diferenciar o van a ser casi que una vegetación, pues, enferma. Pero a medida que el cultivo va tomando altura, va creciendo en el suelo, yo ya puedo empezar a mirar cómo se está comportando la vegetación. Digamos que eso es eso también. Y nosotros debemos siempre estar acompañados de un profesional especializado, una persona que sepa de todo lo que es el tema de vegetación, cómo se comporta, el ciclo que tiene el cultivo. Nosotros, ¿qué hacemos simplemente? Repito, simplemente yo hago mi análisis, puedo leer las ondas de reflectividad y con esas ondas de reflectividad el profesional experto especializado hace una lectura de qué tipo de deficiencias tiene la vegetación. Si el cultivo está sano, es un cultivo bueno, o la vegetación que yo tengo de cobertura vegetal en una parte es absolutamente, digamos que cumple con un conjunto de acciones favorables, que es una acción, digamos, donde la vegetación es absolutamente buena humedad, buenos suelos, entonces me va a dar unos, digamos, una reflectividad que pasa en el RGB, que va desde el 0.20, casi el 0.10, pero en el infrarrojo cercano, mire cómo sube, casi 80, ¿cierto? En el infrarrojo medio vuelve a los 20, alcanza más o menos los 30 y vuelve a mantenerse casi que en 20, ¿sí? Pero una vegetación enferma, una vegetación que tiene deficiencias en suelo, que tiene deficiencias en nutrientes, ¿qué va a pasar? Que no llega a 20, llega acá más o menos a 10, incluso por debajo de 10, en el infrarrojo medio, próximo, perdón, llega a 40 y vuelve a bajar a 20 y al final se comporta casi que en 10. Es decir, esa refractancia en porcentaje no es muy alta. Pero lo mejor es el agua. Digamos que el agua se comporta casi que de una manera, yo lo alcanzo a ver es en el infrarrojo visible y en el infrarrojo próximo, y ahí yo puedo distinguir el agua clara del agua oscura. El agua clara, mire que tiene una variación muy pequeña, casi de 5, ¿cierto? Y en una longitud de 0.8 se va a comportar única y exclusivamente casi que llegando a 5. Mientras que el agua que tiene algún tipo de turbiedad, algún tipo de contaminación,
la onda es muchísimo más largo, ese porcentaje es muchísimo más largo. Otra forma de medirlo, vamos a esta gráfica, son ecuaciones. Hay unas ecuaciones en las cuales yo utilizo los valores. Unos valores que es el infrarrojo menos el visible sobre el infrarrojo más el visible. Y aquí entonces lo que yo hago convertir esos porcentuales es convertirlo en cifras. Y este me va a decir a mí que al sumar, al restar, perdón, 0.5 menos 0.08, el 8%, 50% en el infrarrojo, me dice que tiene una refractancia si la vegetación es sana. La refractancia que me dio a mí al aplicarle el sensor me dice, vea, esa refractancia es del 50%. Recuerda que la miramos acá. Esa reflectividad, esa refractancia es del 50%, ¿cierto? En el infrarrojo. Y en el visible es del 8%. En la vegetación madura o cuando el cultivo ya cumplió su ciclo y entonces ya lo tengo maduro, ya he recolectado, mire lo que pasa. En el infrarrojo el porcentaje se reduce, ¿cierto? Y el visible aumenta. El 50% de la refractancia, el 8%, el 40%, el 30%. Entonces llego y aplico yo la ecuación y dice, bueno, listo. Convierto esto en unidades. 0.50 menos 0.08 sobre 0.50 más 0.08. Eso me da 0.72. Si yo me estoy aproximando a 1, a 0.1, a 1, ¿cierto? Indica que mi vegetación es una vegetación sana. Hay buena humedad, hay buena clorofila, ¿cierto? O que el cultivo está creciendo de manera adecuada, que es homogéneo, que tiene buenos suelos, buena humedad, buenos nutrientes. ¿Qué pasa cuando ya el cultivo disminuye o la vegetación se me empieza a secar? Empieza a tener problemas de suelos o de humedad. Vuelvo a repasar esa misma fórmula, ¿sí? Infrarrojo menos visible sobre infrarrojo más visible, utilizando la misma fórmula que me dice que ese infrarrojo bajó al 40%, 0.4, 0.40, el 30% menos 0.30 sobre 0.4 más 0.30. Ya aquí empiezo a aproximarme a 0. Aquí me estoy aproximando a 1 y aquí me estoy aproximando a 0. Entonces, automáticamente, ¿qué hace la lectura? 1, que tengo problemas en el área que estoy estudiando con temas de vegetación. La vegetación tiene problemas de humedad, de suelos pobres. Si lo estoy haciendo con cultivos, decía yo, ustedes, tiene dos características. Una de las características es que ese cultivo puede estar ya en la madurez y ya cumplió su ciclo, ya hay que terminarlo, hay que barrerlo, hay que recogerlo. O dos, que el cultivo se dañó. Y entonces yo tengo que, o se está dañando, o está presentando enfermedades, y tengo que hablar con el profesional, con el ingeniero agrícola, con el agrónomo, y decirle, señor, ¿qué acciones deben tomar o qué acciones vamos a tomar? O puede ser que parte del cultivo tenga problemas y me esté diciendo, bueno, ¿qué acciones debo yo tomar para poder recuperar y llevar de 0.14 casi a 1, aumentar de contribuciones casi aproximadas a 0, a llevarlas de nuevo a 1 para poder esto? O definitivamente esa parte del cultivo se perdió o esa parte del cultivo ya cumplió su ciclo, ya debemos haber recogido todas las cosechas y debemos continuar con otro tipo de cultivos. Esas son las lecturas que miren que nos permite hacer la refractancia. Como a través de la refractancia yo puedo, y a través de esa firma espectral, yo puedo identificar qué elemento es. Esos son los elementos, digamos, que nos permiten. Con este tipo de refractancia es que usted, digamos, con imágenes satelitales o con cualquier tipo de imágenes, yo puedo identificar qué objeto es y puedo hacer seguimiento a ese objeto. Entonces yo puedo identificar suelos única y exclusivamente y puedo hacer una caracterización específica de esos suelos. Y si utilizo un sensor con infrarrojo lejano, que es el infrarrojo térmico, también puedo hacer seguimiento a suelos. Lo puedo aplicar en minería, lo puedo aplicar
en agricultura de precisión, digamos que es el gran objetivo, y uno puede revisar qué pasa en el interior. Yo puedo hacer seguimiento a las contaminaciones que presentan los cuerpos de agua. A través de esto, yo puedo cubrir grandes zonas con aeronaves no tripuladas, con sensores específicos y puedo determinar, cómo esa contaminación o cómo un hilo de contaminación. ¿Cómo se ve la sedimentación, por ejemplo, de una zona a través de un río, una desembocadura de un río en la desembocadura del mar? Son condiciones que podemos revisar. Otra de las características que debemos tener muy en cuenta cuando estemos haciendo este tipo de condiciones es la resolución. Entonces, una, la refractancia, que es nuestra firma espectral. Otra es la resolución. Cuando hablamos de esa resolución, decimos que los sensores, cada sensor presenta una característica propia, destacando la resolución, la cual se puede clasificar en espacial, en temporal, espacial, espectral, radiométrica y temporal. Uy, ¿cómo así, profe? Resulta que esa resolución no solamente, digamos, tiene unas 3 condiciones distintas. Y eso es lo que permite determinar entonces, por ejemplo, la resolución espacial nos dice que hace referencia al objeto más pequeño que puede ser detectado por el sensor. Ahí hablamos de la equivalencia al píxel. El píxel es el objeto más pequeño de una celda que yo puedo mirar. Y el tamaño del píxel va a depender del tipo de sensor que yo utilice. Y es muy relevante en la interpretación, ya que esto determina el nivel de detalle. Con esa resolución espacial es que yo puedo determinar qué tipo de imagen voy a obtener. Si yo tengo un sensor de baja resolución, perdón, yo debo decir, hombre, ese sensor me va a dar a mí imágenes, el objeto, digamos, que yo voy a identificar, no va a ser un objeto tan detallado. Ese objeto va a ser de una manera, digamos, muy general, sirve como para hacer seguimiento a ciertas cosas, a ciertos sectores, pero si yo necesito que ese objeto se pueda determinar, se pueda ver, tengo que utilizar mayor resolución. Entonces, por eso es que siempre hablamos el tipo de resolución, una resolución alta, una resolución baja. Resolución alta es que yo puedo ver mucho más al detalle cada objeto, resolución baja es que yo lo veo de manera general. Y un ejemplo de esas resoluciones, tenemos aquí una misma imagen, ¿cierto? Con una imagen del píxel de 30, de 60 y de 90 metros. O sea, el píxel de 30 por 30, un píxel de 60 por 60 y un píxel de 90. Entonces vamos del de mayor resolución. En el píxel de 30 por 30, si yo miro el seguimiento que estoy haciendo, pongámoslo más grande, a mí me pasa una imagen con un píxel de 90 metros por 90 metros, ¿cierto? Entonces, en esa imagen del píxel de 90 metros, si yo me acerco, ¿qué va a pasar? Pues que yo empiezo a ver son cuadros y empiezo a ver figuras de colores, ¿cierto? Pues ahí hay unas figuras. Yo ahí no identifico sino figuras azules, figuras rojas, figuras más o menos naranjas, ¿cierto? Algunos cuadros blancos, pero digamos que geométricamente yo no puedo determinar qué pasa con eso. Y entre más me acerque, lo único que voy a ver son más deformación de la imagen. Esa misma imagen, con un píxel de 60 metros, me empieza a mostrar a mí ciertos detalles. Digamos que yo ya puedo ver aquí que aquí hay como unas figuras redondas, ¿cierto? Que aquí tengo allí como algunas cosas como verdes. Tengo unas líneas, aquí vean, por aquí ya se me empieza a ver como un camino, pero no sé qué tiene acá. Aquí hay unos, yo sé que aquí hay unos cuadros de color rojo, unos cuadros de color verde, pero digamos que no alcanzo a detallar de manera precisa cuál es el objeto. En un píxel de 30 por 30, yo ya empiezo, puedo identificar de manera un poco más detallada esa imagen.
esa misma imagen ya me presenta, mire, es que aquí yo no sé si tengo silos, pueden ser silos o pueden ser cultivos, ¿cierto? Son circulares. Yo aquí tengo ya una parcela que contiene esos silos. Aquí yo ya tengo un camino. Aquí yo ya tengo construcciones, ¿cierto? Aquí tengo un tipo de suelo, un tipo de construcción, un tipo de cultivo. Y empieza a mirar, mire, aquí hay vías, aquí hay más vías, aquí hay cultivos, aquí tengo parcelaciones de diferentes tamaños, aquí hay construcciones, ¿sí? Yo detallo, de mucha manera. ¿Hay resoluciones más grandes? Sí, claro. Hay píxeles más pequeños, sobre todo en imágenes satelitales, pueden ser de 1 metro. Digamos, comercialmente, lo que más encuentra uno, y si nosotros vamos a trabajar con imágenes gratuitas, las imágenes que más, el píxel que más podemos trabajar es de 30 por 30, ¿cierto? Inclusive los sensores que utilizamos, los Sentinel, las imágenes Sentinel que digamos son de muchísima mayor resolución, son de 15 metros por 15 metros. Esas imágenes de Sentinel, digamos que tienen muchísima más resolución, pero no tienen cobertura de toda la tierra. Digamos, por ejemplo, de Colombia, no tienen toda la cobertura de Colombia, tienen cobertura solamente de algunos sectores del país. Pero eso hace referencia a la resolución, el detalle que yo puedo obtener. Y en esta imagen se contrasta cómo a través de esos píxeles yo tengo mejores resoluciones. Otra es la resolución espectral. La resolución espectral es el número y el ancho de bandas espectrales que puedes discriminar el sensor. A mayor cantidad de bandas y menor ancho de este, aumenta la resolución espectral. ¿Qué significa al final esa resolución espectral? ¿Y a qué nos hace referencia? Voy a dar un ejemplo, aunque lo vamos a explicar más adelante. Hay cada satélite tiene un conjunto de bandas. Entonces, los satélites, por ejemplo, los Landsat 7, Landsat 8, eran de 8 bandas. Los Landsat 9 son de 11 bandas. Los Landsat 8, perdón, son de 11 bandas. Los Landsat 9 son de 15 bandas. ¿Qué significa? Que yo tengo diferentes tipos de, de bandas o de diferentes tipos de características que tienen el RGB, ¿cierto? Más un tipo de infrarroja que me va a dar mayor cantidad y mayor resolución. Cuando yo estoy analizando, tengo que mirar el tipo de banda que tiene el sensor. Un sensor de 7 bandas va a tener una resolución muchísimo más baja que un sensor de 10, 11 bandas o hacia arriba. Ya vienen incorporadas en muchos de los sensores, digamos, en imágenes satelitales, pues nosotros digamos que ahí no tenemos autonomía y lo que utilizamos más son los Landsat 8 y Landsat 9 y los Sentinel, que ya tienen 11 bandas, ¿cierto? 13 bandas, 15 bandas, y esas bandas van a hacer que la imagen tenga muchísimo mayor calidad. Y esa mayor calidad nos va a dar a nosotros unas características de interpretación muchísimo más fuerte y muchísimo mejor. Entonces, en ese tipo de bandas, si miramos la imagen, tenemos el famoso RGB, Blue, Green, Red, ¿cierto? Tenemos el NIR y tenemos el SWIR. Esos índices, si yo utilizo solamente el SWIR, me va a presentar imágenes de este tipo, ¿cierto? Si yo infrarrojo solamente el NIR me va a mostrar imágenes de infrarrojo. Y si utilizo la combinación de las imágenes, me va a producir imágenes de este tipo. NDVI. NDVI es la combinación de todas las bandas. Del RGB, del NIR y del SWIR. Y me va a mostrar imágenes y análisis de imágenes. Yo a partir de ahí puedo tener diferentes tipos de imágenes. Yo puedo utilizar imágenes o colores de bandas o aplicaciones de cada una de estas bandas para hacer análisis distintos. Unas pueden ser para agua, otras pueden ser para construcción, otras pueden ser para vegetación,
¿sí? Entonces, la combinación de ellas, de ese tipo de bandas, me va a permitir a mí esas características. Luego de esto, la resolución espectral, viene la resolución radiométrica. La resolución radiométrica, digamos que es la sensibilidad del sensor para detectar variaciones en la cantidad de energía espectral recibida y se expresa en bits. Yo tengo aquí una imagen de diferentes tipos de bits. Entonces, cuando hablamos de 2 bits, hablamos de 4 tonos. Si hablamos de 3 bits, ya hablamos de 8 tonos. Y si hablamos de 4 bits, hablamos de 16 tonos. Ya estamos hablando de 16 bits. Entonces, 4 por 4, 16. ¿Cierto? Van aumentando las características de los tonos y eso es la resolución que yo debo revisar. ¿Cuántos bits tiene? 16, 32, 64 bits. Entre mayor cantidad de bits, voy a tener mayor cantidad de tonos en relación a esa información. Ese es el comparativo con el cual yo hago. Si miramos el ejemplo entonces aquí con 2 bits, miren que yo apenas tengo 4 tonos de grises. En esa misma región, con 3 bits, ya tengo 8 tonos de diferentes grises. Y si miro a 4 bits, ya tengo 16 tonos de grises. Entonces, entre más bits tenga, más tonalidad tengo yo y mejor resolución también voy a tener respecto a eso. La temporalidad. La resolución temporal es fundamental en el ejercicio de los sensores remotos y en especial la satelital. Yo debo tener en cuenta la frecuencia con la que el sensor adquiere esa imagen en la misma posición de la superficie. ¿Eso en qué estado? En función de la órbita, de la velocidad y del ancho de banda. ¿Qué sucede? Si yo no conozco la resolución temporal del satélite, yo no puedo hacer seguimiento. No todos los, el satélite, digamos, pasa por el mismo punto a la misma hora pues, en diferentes escalas de tiempo. Hay satélites que pasan por el mismo punto cada 21 días, cada 16 días, ¿cierto? De acuerdo a las características del satélite, yo voy haciendo un seguimiento y voy adquiriendo imágenes de acuerdo a esta resolución temporal. ¿Cada cuánto pasa ese satélite por el mismo punto? Pues si voy a tomar un cuadro de una imagen, tengo que revisar que, por ejemplo, no voy a encontrar imágenes diarias, ¿sí? O imágenes por hora, sino que voy a encontrar imágenes en determinado momento cuando el satélite haga su transcurso, haga su recorrido por ese tiempo. ¿Y qué órbita? Es una órbita elíptica, es una órbita estática, la velocidad que tiene y cuánto barre. ¿Cuánto barre es cuántos kilómetros tiene la imagen que toma? ¿Sí? Yo debo tener en cuenta el ancho de esa imagen para poder determinar cuántos kilómetros cubre la superficie respecto a esa resolución. Otra característica, bueno, entonces, antes de terminar, vamos a hacer un recorderis porque esto es muy importante. Para poder adquirir un sensor, para saber qué imagen tengo yo, para poder antes de revisar cualquier estudio, qué imagen o qué información dispongo yo, debo tener en cuenta siempre la refractancia, no nunca lo olviden, las resoluciones, pero la resolución siempre que nos hablan de la resolución, bueno, lo que pasa es que la resolución se divide siempre en la resolución espacial, que es el número de píxeles, la resolución espectral, que es el número de bandas, cuántas bandas utilizo, y la resolución radiométrica, el número de bits, y la resolución temporal, que es la frecuencia con que el sensor toma la imagen en el mismo punto de la Tierra. Eso es lo que debemos tener. Hablábamos también que hay otro elemento fundamental en todo el tema que nosotros utilizamos, y es el tema de la atmósfera. Siempre hemos dicho que la atmósfera no se comporta como un cuerpo transparente, o sea, la atmósfera no es una esfera que recubre la Tierra y que todo se ve absolutamente claro. No, ese es el primer, digamos, tema que debemos romper. La atmósfera no es absoluta, no se comporta como un cuerpo transparente.
Segundo, realizando distintas modificaciones de la intensidad, la frecuencia y la distribución espacial de la radiación de la energía que recibe. La atmósfera modifica de manera severa la intensidad, la frecuencia y la distribución espacial de la radiación que recibe. O sea, la atmósfera se comporta de una manera que es capaz de romper toda esa radiación, toda la frecuencia de distribución espectral. Tiene modificaciones, las modificaciones son llevadas a cabo básicamente por la dispersión y la absorción de la atmósfera. Esos cambios tan severos que hablan los especialistas, los que nos dicen es que esas modificaciones se deben básicamente a la dispersión y a la absorción atmosférica. Acuérdense las primeras anteriores en las que hablábamos de cómo esa dispersión y cómo la atmósfera digamos, hace que se pierda energía, que se absorba demasiada energía, que retenga energía, que retenga calor. Aquí vamos a ver el cuadro de la atmósfera. Ustedes ya lo deben haber visto. Digamos que el cuadro de la atmósfera, digamos que nosotros como viendo este cuadro, voy a hacer un símil simplemente para que lo tengan como reflexión. Viendo este cuadro, mirando hasta dónde han llegado, hasta dónde los astronautas han podido, dónde tenemos nuestros satélites y hasta dónde van, digamos, cómo han llegado los cohetes, uno empezaría a dudar, o por lo menos yo, desde mi postura, empezaría de llegar a dudar del hombre en la luna. Miren que nosotros más o menos lo que dominamos es la aterosfera, ¿sí? Ahí digamos que nosotros tenemos más, digamos, como las mayores alturas porque es donde ponemos nosotros nuestra mayor cantidad de satélites, aunque estamos poniendo satélites bajos más o menos en la mesósfera. Pero bueno, vamos a hablar primero entonces de las capas que tiene la Tierra. Hablamos de la troposfera, que está entre los 0 y los 12 kilómetros, ¿cierto? Que es, digamos, la capa más cercana a donde estamos nosotros, que es la que nosotros vemos aquí de manera visual, el que alcanzamos a revisar y a ver. Ahí tenemos entonces por donde digamos, los aeroplanos, las aeronaves, transitan, ¿cierto? Es el mayor corredor donde transitan las aeronaves, donde está donde yo puedo tener globos, digamos, han llegado los globos aerostáticos, ¿cierto? Luego viene la troposfera, que es la capa de ozono en la estratosfera, perdón, que es la segunda capa, está esa capa de ozono, ¿cierto? Que, está que son 10 kilómetros, entre los 20 y los 30 kilómetros, que es la capa de mayor protección que hace que digamos que es una de las capas que permite, ¿cierto? Que la vida fluya de esta manera. Y aquí es donde encontramos, digamos, hasta donde tenemos todos los temas de los astronautas. Luego viene la mesósfera, que está entre los 50 y los 80 kilómetros, que es la capa en donde más o menos siempre se llegan los meteoritos, que es donde se destruyen los meteoritos, y por eso nunca pasan a la estratosfera y a la troposfera, y es la que nos protege básicamente en todo el tema de la vida. Luego viene la termósfera, que es donde aquí hay una línea de karma, un karma line, una línea de karma, ¿cierto? Que está a los 100 kilómetros más o menos, y a partir de ahí es donde nosotros en esta termósfera, perdón, es donde lanzamos los satélites. En esta es donde orbitan la mayor cantidad de satélites alrededor de la superficie terrestre, en diferentes órbitas. Vamos a ver las órbitas de los satélites. En este ejercicio de ellos plantan los satélites, es donde está la estación espacial, creo que incluso está mucho más abajo. Y la nueva tendencia, que es la de Elon Musk, de la red de satélites de baja órbita, los plantaron entre los 50 y los 80 kilómetros. Mire que los satélites están por encima de los 80 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Hasta ahí está el Spot Car, digamos, los carros espaciales y las auroras boreales. Aquí es donde se generan y se ven esas auroras boreales que nosotros visualizamos y que sobre todo son muy visibles en las zonas nórdicas de la Tierra. Son las zonas, digamos, polares en la norte y en la sur. Allí es donde vemos nosotros
esa condición. Hay una zona exobase, que está entre los 700 y los 1000 kilómetros, que ya digamos es muchísimo más distante, y está en la exósfera, que son entre 700 y 1900 kilómetros. Entonces miren toda la protección que tenemos nosotros antes de poder, digamos, tener la atmósfera. Entonces, con todas esas capas, por decirlo de alguna manera y por decirlo de la forma más sencilla, con todos esos tipos de clasificaciones que tiene la atmósfera y cómo se comportan cada una, entonces es lo que sucede con los rayos solares. El rayo solar no entra directamente, sino que tiene que pasar por todo este conjunto de capas. Hay una refractancia, ¿cierto? Y una absorción. Y después de que golpean aquí en la Tierra, tienen que subir casi 80 o 100 kilómetros, ¿cierto? Entre 80 y 100 kilómetros para poder llegar a cada uno de estos sensores en donde se encuentran los satélites. Entonces, eso es lo que nos pasa con la atmósfera. Vamos a ver otros fenómenos atmosféricos. Decimos, hay un tema que es la absorción atmosférica. Como le habíamos dicho, la atmósfera se comporta como un filtro selectivo a distintas longitudes de onda. No todo lo que entra pasa, acuérdense. Lo que causa porciones del espectro que sean particularmente eliminadas, imposibilitando la observación remota. Decíamos, yo tengo una ventana en la que no se ve absolutamente nada. Existen porciones del espectro electromagnético que penetran el bloque atmosférico. Y ya sabemos que esas son las ventanas. Entonces vamos a ver las ventanas ya con la atmósfera desde otro punto de vista. Acuérdense, nuestro RGB, luz visible, se puede observar desde la Tierra con alguna distorsión, ¿cierto? Yo puedo ver todo el tema de la Tierra con alguna distorsión. Los rayos X y la luz UV se desbloquean en las capas altas de la atmósfera. Es mejor observarlas desde el espacio. Por eso nosotros observamos y lanzamos los satélites por encima de los 80 kilómetros o por encima de la baja con sensores nuevos para poder observar mejor. ¿Por qué? Pues porque aquí yo puedo ver esos rayos X y esos rayos UV. ¿Sí? En las bandas entre los 10 y los 1 centímetros, casi todos los espectros de infrarrojo es absorbido por la atmósfera, así que es mejor observarlo desde el espacio. Entonces, todos los infrarrojos los absorbemos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo ahí utilizo un sensor, 80, vamos a decir entre los 80 y los 100 kilómetros, para poder hacer una observación mucho más detallada. Aquí entre los 10 centímetros y los 10 metros, las ondas de radio pueden observarse desde la Tierra y entre los 10 metros a 1 kilómetro, las señales de radio larga longitudes de onda son bloqueadas por la Tierra. Entonces, mire que yo tengo apenas unos pequeños espacios en los cuales la atmósfera me permite a mí ver esa luz. Hay unas características de las distintas regiones del espectro con relación a los usos de los sensores. Vamos, aunque esto ya lo habíamos visto, vamos a repasarlo en función de la atmósfera. Entonces me dice aquí, los rayos gamma, su longitud de onda es de menor o igual a 0.3 nanómetros. ¿Qué características tienen? La radiación solar es absorbida por la atmósfera, no se usan en sensores remotos. Yo no utilizo sensores de rayos gamma. ¿Por qué? Porque no, la radiación es tan fuerte que a mí no me permite, digamos, como hacer esas características de absorción. Los rayos X están entre los 0.3 nanómetros a 3 nanómetros. ¿Qué característica tiene para los sensores? Dice que la radiación solar es absorbida por la atmósfera y tampoco se usan para los sensores. Que nosotros lo utilicemos acá para hacer seguimiento, digamos, lo utilizamos para observar nuestro cuerpo, lo utilizamos en los aeropuertos, tiene un uso médico y un uso, digamos, comercial, no significa que los sensores remotos lo utilicen. ¿Listo? Los rayos ultravioleta, de los 0,3 nanómetros a los 0.4 micrones. La radiación en longitud de onda menores a 0.3 micrones es absorbida por el ozono. Parece que el ozono tiene la característica de protegernos de estos rayos ultravioleta.
¿sí? Entonces los sensores remotos, pues por obvias razones, no van a utilizar luz ultravioleta para eso. Lo utilizamos nosotros en las cámaras bloqueadoras, en esas cámaras bronceadoras que utilizamos, ¿cierto? Y digamos que, digamos ya no es la ultravioleta como tal, sino la rayos ultravioleta fotográfico, ¿cierto? Que lo utilizamos, digamos, en los sensores remotos, lo utilizamos entre los 0.3 y los 0.4 micrones, que es detectable con películas, pero hay una gran dispersión de la atmósfera. Digamos, hay películas, digamos, hay sensores que pueden utilizar ultravioleta, pero son muy, digamos, son muy dispersas la información. Bien, el espectro visible, pues que esa es la que más utilizamos, ¿cierto? Que ese es el ideal de la percepción remota y es el detectable con cualquier tipo de películas y cualquier tipo de sensores. Viene luego el infrarrojo reflejado, el infrarrojo cercano, ¿cierto? Que es el infrarrojo que nosotros utilizamos mucho, que es el de 0.728 micrones, y nos dice que entre 0.7 y 0.9 micrones son, digamos que es lo que utilizan las películas fotográficas, o lo que utilizaban las películas fotográficas. Y se usan otros instrumentos como los barredores, también se utilizan. Ya digamos que están incorporados en otros tipos de sensores que tienen muchas mejores características y que pueden combinar el infrarrojo visible con el infrarrojo cercano y el infrarrojo térmico. El infrarrojo térmico, que es emisivo, que lo emite, que digamos que cada cuerpo, que está entre los 8 y los 14 micrones. La ventana de la región térmica se obtiene con barredores ópticos y mecánicos. Ya puedo utilizar barredores y otro tipo de imágenes que pueden ser mejores. Y el microondas, que lo utilizamos, eh, que lo utilizan mucho los radares. Los radares, digamos, en el microondas, que está entre 0.3 y 300 centímetros, se utiliza para penetrar nubes y bruma. Y se usa mucho en regiones tropicales por nuestra nubosidad. En términos comerciales, digamos que nosotros en imágenes satelitales siempre acuérdense que tenemos un problema, el tema de la nubosidad. Entonces estos sensores de microondas se combinan en los radares y en esos radares usted puede obtener esa información que penetra las nubes. Otra característica es la dispersión atmosférica. Vemos que la dispersión atmosférica eh, es uno de los fenómenos que parece a causa de la difusión de todas las direcciones de las partículas en suspensión. Entonces, cuando hay dispersión, lo que pasa es que todo lo que está en la atmósfera se expande, ¿cierto? Se difunde. Y las moléculas de los componentes de la atmósfera producen sobre la radiación que interrelaciona con ellos. La radiación y las partículas se interrelacionan. Hay varios efectos, ¿cierto? Digamos que dice que aquí el efecto decrece a medida que aumenta la longitud de onda y hay varios tipos. Lo que nosotros vemos normalmente, que para nosotros son fenómenos muy naturales, que nosotros, digamos, los tenemos todos los días y que nosotros, para nosotros es una cotidianidad, resulta que son efectos de la dispersión atmosférica. Entonces, en esos efectos de la dispersión atmosférica está la que llamamos la dispersión Rayleigh, ¿sí? En esa dispersión Rayleigh se produce por las moléculas y partículas atmosféricas que tienen un diámetro menor que la longitud de onda incidente y afecta las longitudes del rango visible. Esa dispersión Rayleigh, perdón, es la que produce el famoso cielo azul. Entonces, cuando yo estoy viendo el famoso cielo azul que está en esos días soleados, que nos gusta tanto, que es esa atmósfera, ese cielo maravilloso, donde yo me puedo parar, donde hay refracción, lo que pasa es que la atmósfera lo que está haciendo es un fenómeno de dispersión atmosférica que se llama el Rayleigh. Entonces, el cielo azul, que tanto nos gusta, que tanto nos encanta, que nos parece maravilloso, simple y sencillamente es un proceso de refracción atmosférica, de dispersión atmosférica, perdón, que se llama el Rayleigh. Otro tipo de dispersión es el MIE. El MIE se produce cuando las partículas y las moléculas
presentan es en la atmósfera tienen un diámetro igual al tamaño de la longitud de las ondas de energía incidente, afectando las longitudes más largas. Y hay otra que es la selectiva, en donde independiente de las longitudes de energía incidente se produce cuando las partículas y moléculas atmosféricas presentan un diámetro mayor del tamaño de la longitud de onda de la radiación. Estos fenómenos los vemos nosotros entonces en las dispersiones, en esos cielos, en el cielo azul, en el cielo rojo de venado, en esos famosos cielos que cambian de color que nosotros los vemos en la atmósfera. Simple y sencillamente son fenómenos atmosféricos de dispersión. Y eso es lo que nos sucede. ¿Por qué? Porque la atmósfera se está combinando con las longitudes de onda. Y entre más longitudes sean más grandes o menos digamos, la longitud sea mayor y esté dentro del rango visible o el rango no visible, se van a presentar fenómenos de diferentes tipos. Entonces recuerden, cuando estén ya mirando al cielo y cuando ustedes ya estén allá haciendo observaciones y estén revisando todo lo que pasa allá, lo que estamos haciendo no es que el cielo se despejó o no se despejó, sino simplemente lo que llamamos que es un fenómeno de dispersión atmosférica. Ya técnicamente tenemos otros conceptos que nos van, digamos, alimentando ese conocimiento y nos van permitiendo ser muchísimo más conocedores de nuestros fenómenos, de lo que sucede en nuestro entorno y cómo nos afecta o no nos afecta. Esa es la relación de por qué las relaciones atmosféricas. Hay otro tema de los comportamientos espectrales, ya hemos hablado de la firma espectral, ¿cierto? Hemos hablado de esos comportamientos espectrales, ya hablamos de la firma espectral, que digamos que es una de las condiciones más importantes. Cuando si ustedes les hablen de firma espectral, ustedes automáticamente tienen que relacionarlo con la teledetección, con todos los procesos de fotogrametría, con la teledetección. Yo ya tengo una firma espectral, ya sé qué es. Y recuérdense que hace relación al conjunto de valores característicos y propios de cada objeto, captados por los diferentes campos del espectro. Acuérdense que cada objeto que nosotros visualizamos, que cada objeto que nosotros palpamos, que vemos, simplemente es una firma espectral. Son unas características, se acuerda que tienen unas funciones químicas y de temperatura, que por eso nosotros podemos revisar. La teledetección nos permite identificar el comportamiento de los objetos en función de su mayor o menor capacidad de absorción, transmisión o reflexión de la energía que recibe. Eso es la teledetección. A partir de esa capacidad de reflectancia, de absorción y de transmisión de energía, es que nosotros podemos hacer esa teledetección. Y eso en la firma espectral, a través de la firma espectral. La vegetación. El tema de la vegetación se hace posible identificar la reflectividad de las hojas. O sea, yo con ese comportamiento de cómo está esa firma espectral y a través de la teledetección, yo puedo revisar la vegetación. Y yo puedo identificar la reflectividad de las hojas, puedo identificar la pigmentación, la estructura celular y la humedad a través de la teledetección, que son características geométricas. El área foliar, ¿cierto? ¿Cómo es, digamos, cómo es esa cobertura? ¿Qué características tienen? Algunas son redondas, otras son piramidales, otras son, bueno, eso tiene unas características que deben leerla los profesionales, pero que nosotros debemos tener en cuenta. A través de esa firma espectral de la teledetección, yo puedo, en la vegetación, puedo revisar áreas foliares, puedo determinar la forma de la hoja, cómo están distribuidas las plantas, la geometría del dosel, de la cobertura, y el componente leñoso. ¿Qué tipo de madera tengo yo? A través de esas firmas espectrales y la teledetección. También puedo determinar aspectos derivados como la situación geográfica, dependiendo de la pendiente, de la orientación, qué tipo de especies están ahí, qué reflectividad del sustrato, la geometría de la planta y las condiciones atmosféricas, entre otras. Miren que a través de todos estos tres elementos, la firma espectral, la teledetección y la vegetación, yo puedo determinar características como pendiente. Yo puedo mirar la pendiente del suelo.
de acuerdo a la inclinación que tenga el árbol, cómo se comporta cada árbol o cómo se comporta cada ser, en el caso, digamos así, cada individuo es que lo llaman ellos, ellos lo llaman, se lo llaman individuos, cada individuo, así lo llaman los profesionales, cada individuo, cada árbol es un individuo, y cada individuo me dice a mí, si está en un lugar, si el lugar donde está localizado es un lugar plano, es un lugar colinado, ¿cierto? O tengo esto, o lo tengo en pendientes fuertes, porque se comportan como especie de una manera que yo puedo identificar como esto. La orientación, pues hacia dónde están orientados de acuerdo a cómo está el viento, me va diciendo si estoy de oriente a occidente, si estoy de oriente, cómo están localizados, como si ese individuo se asocia con otras especies. Normalmente, si yo tengo un bosque denso, lo que yo puedo ver solamente es revisar la parte superior, las copas de los árboles que llamamos nosotros muy comúnmente. Pero un ojo experto, revisando esta información, me puede decir que bajo esas copas de los árboles hay otro tipo de especies que se están asociando con ese tipo de árbol. ¿Sí? Y de acuerdo al tipo de árbol, pues también yo puedo intuir qué tipo de especies animales también tengo. El sustrato, pues, ¿cómo es el suelo? ¿Sí? Si yo tengo coberturas de pinos, por ejemplo, si yo tengo que el pino, digamos, tiene una característica fundamental y es que el pino tiene, las hojas son como unas agujas, ¿cierto? Y esas agujas cuando caen al suelo, lo que generan es grandes capas. Pero esas capas, digamos que no se incorporan al suelo de una manera muchísimo más sencilla, mucho más fácil si yo tengo otro tipo de hojas. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo cultivos de pinos, asociado al pino, yo no tengo asociación con otras especies. El pino normalmente lo único que hace es que están alrededor de los pinos, pero entre los pinos, digamos que no hay más cultivos, sino simplemente unos suelos cafés, ¿cierto? Que son las hojas que van generando ellos, pero que no se, digamos que no se incorporan al sustrato del suelo de una manera mucho más fácil. Como les decía, la geometría de la planta, pues si son pinos, van a ser triángulos en punta. Si son otro tipo de árboles, pues ellos se van a comportar de forma radial o de forma, de diferentes formas, ¿cierto? Si yo tengo buenos cultivos, si los árboles son altos, pues va a haber mucha nubosidad y mucha agua. Y me muestra que hay condiciones atmosféricas muy buenas, ¿cierto? Porque en esas zonas entonces usted ve la humedad, ve el suelo, entonces usted dice, ahí no hay contaminación. Si la vegetación, en cambio, es muy, digamos, muy débil, tiene mucha enfermedad, también me está diciendo que hay posibles contaminaciones atmosféricas. Esas son características que nosotros siempre debemos revisar. Mire cómo la firma espectral, la teledetección y la vegetación nos dan a nosotros esos comportamientos espectrales de cómo se está, digamos, qué fenómenos se están presentando dentro de un espacio geográfico y cómo ese espacio geográfico está siendo impactado por distintos fenómenos. Entonces, vea que nosotros en este ejercicio de la teledetección debemos ser y debemos tener en cuenta todas esas características que nos hacen que nos den una lectura específica de qué está pasando en un espacio geográfico determinado. Yo con ese estudio de vegetación puedo revisar si tengo una buena conservación, por ejemplo, o si tengo fenómenos de intervención en esas regiones. Puedo revisar si tengo algún efecto o algún problema que me está generando algún tipo de condición que está dañando esa vegetación. Solamente con esas características yo puedo hacer esto. ¿Qué tengo que hacer para eso? Pues debo tener un análisis ya muchísimo más fuerte, mucho más criterio, un apoyo de otros profesionales para que sea una lectura muchísimo más completa, para que se pueda compartir todos estos hechos. Otra característica que nosotros podemos ver a partir de esas condiciones son los suelos. Entonces yo ya vi mi firma espectral, yo ya vi en la detección como el elemento, yo ya vi la vegetación y yo también puedo discriminar los suelos. ¿Ve? ¿Qué tipo de suelo? Porque es que el tipo de suelo al final me determina la vegetación. Y yo estoy mirando, entonces digo, ah, bueno, los suelos que están ahí, si son suelos homogéneos, o sea, si son suelos que no tienen cobertura vegetal,
¿sí? Digamos que hay suelos que son más homogéneos sin cobertura vegetal. Entonces, en ese caso, cuando son suelos que no tienen mucha cobertura vegetal, yo puedo mirarlo a través de la composición química, la textura, la estructura y el contenido de humedad. Cuando tengo poca o baja cobertura vegetal, yo puedo hacer estudios sobre el suelo. Y en esos estudios siempre miraré la textura. ¿Qué tipo de suelo es? Textura rugosa, textura lisa, ¿cierto? Cómo se compone ese suelo, esa estructura al interior del suelo. Y si son suelos que tienen absorción de humedad o son suelos que no absorben ningún tipo de humedad, ¿sí? Ya que hay una característica. Los suelos calcáreos tienen una característica y es que tienen una alta refractividad y son de color blanco. Las cales, los suelos de cal. Usted mira y usted dice, esos suelos son suelos muy pobres, ¿cierto? Y normalmente usted en una imagen los va a ver de color blanco. Los arcillosos, que son suelos que nosotros tenemos mucho en la región antioqueña. Los suelos arcillosos, digamos que tienen una mayor reflectividad en el rojo y indican la presencia de óxido de hierro. Entonces, otra característica de los suelos cuando yo miro hacia los cerros digamos, de los municipios donde nos rodeen, nosotros en Antioquia tenemos una característica y es que vemos esos suelos rojos, esos colores rojos de los suelos. Eso es lo que nos indica que son suelos arcillosos que tienen presencia de óxido de hierro. Nosotros podemos ver el contenido del humus. ¿El humus qué es? Es esa capa vegetal. Esos suelos son muy características de las zonas donde han habido grandes actividades volcánicas, en donde yo encuentro esa tierra negra, esa gran cantidad de tierra negra y la cantidad de humus. Es como esa capa vegetal que protege el suelo, ¿cierto? Que normalmente es muy negra y es muy rica en minerales y es apta para los grandes cultivos. Eso es lo que yo llamo, lo que llaman ellos el humus, que debe estar entre los 0,70 a 0,75 micrones, ¿cierto? Y esa es una alta reflectividad, baja reflectividad, o sea, ustedes no los van a ver porque son suelos muy negros, muy oscuros. Hay suelos de textura fina y son suelos, digamos que son suelos no tan ricos en humus, pero que tienen una mayor reflectividad. Y cuando hay una alta presencia de humedad, eh, se refleja en alta absortividad asociada a las bandas de absorción de agua. Entonces, cuando el suelo son muy ricos en agua, si tienen mucha capacidad de absorción de agua y permanecen, digamos, húmedos, ellos, si yo utilizo las bandas o utilizo las combinaciones que me permiten ver agua, esos suelos me los va a mostrar automáticamente. En este caso, vamos a presentar, digamos, porque todo esto es bueno verlo como, bueno, pero profe, esa teoría sí, pero miremoslo, cómo se hace esa lectura en relación a cada uno de esos suelos. Cuando yo la aplico, digamos, esa reflexión, ¿cierto? Empiezo yo a medirlo y a ver cómo se comporta esa reflectancia. Y mire cómo la refractancia me va diciendo a mí qué tipo de suelo, si es ese tipo de suelo, qué características tiene. Bajo sólido, sólido y agua. Y aquí me va mostrando el tipo de onda, cómo a través de esa teledetección y ese espectro electromagnético, me va mostrando cómo se va comportando el suelo. Entonces uno dice, bueno, si es GRASS, significa que yo tengo una longitud de onda entre los 392 y los casi 950 y voy a tener una mayor refractancia entre los 687 a los 900, a los 829, de entre 2000 y 8000. Entonces dice, bueno, si al yo pasar el sensor y revisar cómo se comporta esa refractancia, entonces me está diciendo, mire, es un tipo de suelo sólido, entonces voy mirando cómo se van comportando, que son casi similares, y si es sólido light, sólido más suave, pues automáticamente se van mostrando esas características. Aquí hay una refractancia de la incidencia, ¿cierto?
de la energía incidente y de la energía reflejada. El suelo tiene como una epidermis, una zona una de protección, pues, como la masa superficial. Los expertos esta parte la llaman el mesofilo verde y la otra epidermis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El azul obviamente se dispersa, ¿cierto? Esa energía reflejada, la absorción de azul, se pierde. El rojo se pierde también. Solamente refleja el verde, mire. ¿Sí? Y el infrarrojo, ¿cierto? Se comporta de esta manera y el infrarrojo cercano se refleja. Eso es lo que sucede. Es el aire intercular, ¿cierto? De cómo sucede estas condiciones de absorción de todos los rayos en diferentes cuerpos, ¿sí? Mire que no toda la luz y esto me va caracterizando qué tipo de cuerpo estoy yo revisando y cómo se comporta y cómo se combinan esos suelos. Bueno, cuando yo estoy haciendo teledetección, yo debo tener unos criterios para la interpretación visual, ¿cierto? En esos criterios de interpretación visual, digamos que son las pautas más comunes que se usan en la fotointerpretación y esos corresponden al tono, a la textura, al contexto espacial, a la sombra, a los patrones espaciales y al color. Entonces, cuando yo ya ahora tengo una fotografía aérea, tengo una imagen satelital, yo ya debo tener el criterio suficientemente sólido, suficientemente fuerte para hablar de la teledetección. Y en esos criterios de teledetección, de manera visual, yo debo revisar automáticamente mi tono, mi textura, el contexto espacial, la sombra, los patrones espaciales y el color. Vamos a definir cada uno. Entonces, digamos que uno de los más usados en la fotointerpretación es el tono. Hablábamos de los tonos. ¿A qué hace referencia el tono? El tono representa el registro de la radiación que llega a la superficie de la Tierra. Normalmente, los tonos claros significan áreas de alta reflectividad, refractancia, mientras que los tonos oscuros significan áreas de baja refractancia. Simple y sencillamente aquí tenemos una tonalidad para 8 bits. ¿Listo? Entonces, en esta parte significa que aquí hay alta refractancia. Alta refractancia, ¿qué pueden ser? Suelos calcáreos, cuerpos de agua, ¿cierto? Eso es lo que significa. Y baja tonalidad, una tonalidad muy oscura, significa que son características o zonas o elementos o coberturas que tienen poca refractancia. ¿Qué elementos pueden tener esa poca refractancia? Bueno, eso depende del elemento que yo esté identificando. Entonces, mire cómo con 8 bits yo puedo identificar diferentes elementos que componen esas tonalidades. Entonces, yo desde el aspecto visual, desde lo que yo genero, desde lo que yo tengo, lo primero que debo identificar son los tonos. Hay mayor refractancia, hay menor refractancia, entonces yo tengo cuerpos de diferentes niveles. Y los bits, la escala de bits, me están diciendo que tengo diferentes tonos dentro de la imagen que estoy determinando. Hablamos también de la textura. En el caso de la textura, digamos que es muy importante. La textura es la heterogeneidad espacial de una determinada cubierta. Es decir, al contraste espacial entre los elementos que la componen. Una textura
me va determinando diferentes formas, diferentes características de cómo se está comportando las imágenes. En esa textura visualmente se manifiestan como la rigurosidad, si es muy rugoso, si es muy suave y los tonos de grises que yo tengo. Entonces, yo combiné los tonos con la textura y también me da una relación entre el tamaño del objeto y la resolución del sensor. Aquí vemos una imagen, la mejor forma de entender todas estas cosas, una textura gruesa de 0.25 a 1 milímetro, una textura media de 0.4 a 0.5 milímetros, una textura fina del objeto de 0.4 a 0.42. En esta imagen yo tengo diferentes tonos y tengo diferentes texturas, ¿cierto? Si hiciéramos el ejercicio de identificar los tonos y las texturas, yo tengo imágenes aquí que son de alta refractancia, mire, ¿cierto? Que normalmente en este caso nos corresponderían a suelos desnudos, ¿sí? Tengo texturas gruesas, ¿cierto? Mire, aquí cómo se me limita a mí este textura. Estos son árboles, mire. Cómo va limitando un predio, pues lo cercaron muy bien con cercavidas y con árboles y queda ahí. Y al interior tengo un tipo de cobertura, ¿cierto? Texturas medias y texturas finas. Y también tengo diferentes tonos. En esta imagen yo ya empiezo a identificar diferentes elementos. Para mí este tipo de imágenes son muchísimo más ricas porque aquí yo puedo tener todos los elementos clásicos que yo debo tener. Los bits, aquí estos son más de 8 bits, son como de 64 bits esta imagen. Miren, estoy con una textura media, mira. Hay rugosa, hay lisas, ¿cierto? Yo aquí puedo ver diferentes tipos de cultivos. Miren cómo se van viendo los cultivos. Uno cuando sabe que hay un cultivo en una imagen, ¿qué característica que tiene un cultivo en una imagen? ¿Y cómo sé yo que esos cultivos digamos, esas áreas son de cultivos? Porque si yo me empiezo a verlo determinadamente, a verlo, perdón, detalladamente, y empiezo a mirar la imagen con un ojo más crítico, porque digamos que nosotros ya en este momento debemos tener la capacidad de identificar en las imágenes desde un ojo más técnico, empiezo yo a ver que yo tengo una cantidad de objetos, ¿cierto? De sujetos aquí como estos árboles que están en línea recta y empiezan a hacer mallas, mire, ¿sí? Empiezan a hacer mallas. Entonces, ¿yo qué digo? Ah, vea, este es un tipo de cultivo, ¿cierto? Pero mire que dentro del cultivo yo tengo zonas que tienen una textura más gruesa, una textura más delgada y que tienen unas tonalidades más claras y más oscuras dentro del mismo cultivo. En este caso, el cultivo no es homogéneo, mire. Yo tengo aquí zonas muchísimo más oscuras, ¿cierto? Zonas muchísimo más claras. ¿Qué está pasando con estas características? Mire que también me está diciendo el tipo de pendiente. Mire que aquí me está mostrando que esto tiene una pendiente. ¿Por qué? Por el sentido en el que vienen los cultivos, esas líneas, esos árboles, cómo se vienen en esos cultivos. ¿Sí? Si yo lo miro en otro más cerca, mire, por ejemplo aquí es mucho más plano y aquí este cultivo es mucho más denso y mucho más parejo. Mire que aquí tengo otro tipo de cultivo, ¿cierto? Y miren cómo se ve la diferencia de una gran cobertura a un cultivo separado y mucho más pequeño. Tengo también zonas, estas son zonas más altas y estas son zonas más planas. Miren las características. Si bien no son zonas absolutamente llanas, son zonas, digamos, un poco más planas. Aquí tengo, digamos, más parcelaciones muchísimo más pequeños. Aquí tengo zonas de menos cobertura vegetal, ¿cierto? Los cultivos, como les decía, miren, aquí yo puedo ver el quiebre de esa imagen, cómo cambia la pendiente, como yo tengo cultivos preparados. En la mayoría de estas zonas son zonas agrícolas de cultivo. Tengo ciertos bosques, miren, ciertas zonas de protección, o sea que por aquí debe pasar un cuerpo de agua. Aquí tengo, ¿qué pasa con estas zonas en la fotografía o en esta imagen? Esta zona en esta imagen es una zona más urbana. Se ve más conexiones en calles, más conexiones como puntos pequeños, como construcciones mucho más densas. Aquí tengo yo otro tipo de cultivos, mire. Aquí tengo cultivos más incipientes, más pequeños. Tengo zonas de donde tengo parcelas o suelos
que están apenas como comenzándose, no es una zona de protección gigante como es esta que me limita el centro de la foto. Tengo otras zonas también de alta cultivo. Yo puedo hacer lecturas de diferente tipo. Tengo diferentes, en la misma imagen tengo diferentes tipos de suelo. Mire, zonas sin coberturas, mire cómo están. Casi que mayor tonalidad clara y aquí una tonalidad muchísimo más oscura. Y en lo oscuro yo puedo diferenciar también diferentes tipos de tonalidades de grises. Eso es lo que nosotros debemos, desde la forma visual, mirar lo que son los tonos y lo que son las texturas. Vamos a agregarle algo más. Vamos a agregarle un contexto espacial, ¿cierto? Aquí empiezo yo a identificar la localización de cubiertas de principal interés con relación a los objetos vecinos de la imagen. En esta imagen que ya es a color, yo ya puedo hacer distinciones de elementos mucho más detallados. Pues ve, yo aquí tengo que esto es un cultivo. ¿Qué tipo de cultivo es? ¿Cierto? Mire que aquí yo tengo otros tipos de cultivos. Mire el tipo de cobertura vegetal que rodea este círculo, ¿cierto? Esto es un camino o esto es un cuerpo de agua. ¿Mm? Esto es un camino, ¿cierto? Aquí yo tengo construcciones. Aquí yo tengo construcciones. Aquí yo tengo otro tipo de cultivos circulares. Aquí tengo algún tipo de cubierta, un techo, otros techos. Aquí tengo como ganado, ¿sí? Suelos, preparación de suelos, ¿cierto? Yo empiezo a revisar qué elemento está alrededor. Aquí tengo también otra vía principal, las conexiones a vía, como en esta parcela yo tengo diferentes, dividí esta parcela por diferentes cultivos, la casa de diferentes cultivos, como tengo aquí ciertas construcciones, ciertos elementos, ¿sí? ¿Mm? Como voy diferenciando, mire cómo estas parcelas aquí están, digamos, con un tipo de cercas vivas, y al interior yo tengo diferentes tipos de parcelaciones con respecto a eso. Y los caminos que van al interior y salen de ahí. Cómo me movilizo a partir de ahí. Para mí esto es más un cuerpo de agua, como un canal, me da la impresión. Y esta sí es la vía principal. Y cómo voy identificando, mire que aquí ya estos son cultivos, ¿cierto? Este es un cultivo ya finalizado y aquí hay otro tipo de cultivos y cómo al interior voy teniendo más cultivos. Entonces, en ese contexto espacial yo voy revisando cómo están, qué relaciones, elementos, que digamos en la imagen, qué se relaciona con qué, ¿cierto? Si nos vamos al anterior, pues yo aquí tengo una relación de unas zonas, digamos, de vivienda o una pequeña ciudad, una pequeña aglomeración, comparada con zonas de cultivos y con zonas de protección. Aquí esta es una imagen de un área que tiene, digamos, cierto uso como, digamos, agrícola, y en esa zona agrícola tengo suelos que están apenas preparándose para cultivos y zonas que están preparando con cultivos. Entonces, yo debo empezar a hacer interpretación y a revisar qué me muestra la imagen, cómo esa imagen me va mostrando cosas, cómo esa imagen me va mostrando situaciones y cómo esa imagen me va poniendo en ese contexto. Entonces, no solamente hablamos entonces desde el tema de los tonos, hablamos de las texturas y también vemos cómo se relaciona en el contexto espacial. Otro tema fundamental que nosotros debemos revisar siempre en todas las imágenes que analicemos es la sombra. Por eso, si nosotros lo miramos, vamos a mirarlo primero en las imágenes, digamos, satelitales y las imágenes de las fotografías aéreas, y después se los explico cómo lo vamos a nosotros a producir y cómo se va a ver cuando lo hagamos en una aeronave no tripulada. Siempre la sombra, fundamental. La sombra es la variación de las condiciones de luminosidad en una superficie, ¿sí? Lo cual produce modificaciones de la fibra espectral en una misma superficie. La sombra me da a mí y me deja ver ciertas características. Visualmente, las sombras que producen o reciben un objeto resulta un criterio para detectarlo o identificarlo, ya que proporciona una idea de la altura y de la profundidad. Con ella es posible determinar alturas mientras sean conocidos los ángulos solares en el momento de la captura de la imagen. Aquí vemos un relieve
un relieve que tiene, digamos que tiene muy pocas sombras. Y aquí con sombras, ¿cómo se ve mejor? Entonces yo tengo que tener mucho cuidado. Este es un relieve, básicamente es el mismo relieve, ¿cierto? Si yo lo veo sin sombras, pues yo digo, pues, ¿esto qué características tienen? Pues sí, esto parece aquí, mire que por aquí tiene como algo, alguna sombra, alguna característica, pero bueno, esto, cualquiera que ve la imagen así, pues dice, pues, no sé qué tipo de imagen sea. Puede ser cualquier cosa, ¿cierto? No tiene presencia como de una imagen. Pero si a esa imagen yo ya le coloco sombra, yo digo, ah, vea, este es un cañón, ¿sí? Mire, aquí se ve como esa hendidura, ese hueco que yo veo ahí, mire, aquí hay otras cosas, aquí hay una gran erosión, ¿sí? Por aquí yo tengo filos, por aquí yo tengo cobertura vegetal, mire, sobre esa zona es como una zona muy antigua, porque tiene muchos huecos, mucha erosión, ¿cierto? Pero si yo cojo esta imagen de entrada, yo digo, no, pues no sé de qué imagen estoy hablando. Puede ser cualquier cosa, puede ser una imagen médica, ¿cierto? Pero cuando yo ya le coloco las sombras y le coloco el color, digo, ah, mire, mire que aquí esta imagen me está dando sombras hacia allá, significa que la imagen, esto tiene aquí unas zonas altas. Esta es una zona alta. Se veía como una, aquí se veía como una depresión, pero mire, lo que pasa es que esto es una zona alta, mire. Aquí hay una zona alta, aquí hay otra zona alta, por aquí hay como unos ríos, unos caminos, son zonas más bajas. Aquí estoy como en unas colinas antiguas que han sido desgastadas. Eso es lo que me muestra la imagen. Yo debo tener la capacidad de interpretar, de hacer siempre una... mire, si yo miro aquí la imagen, me dice, mire, es que esto es una sombra alta, mire la sombra que genera esto. ¿De dónde viene la luminosidad? Desde la derecha hacia la izquierda. ¿Mm? Del oriente al occidente, ¿cierto? Y estas son montañas. Mire cómo cambió absolutamente la imagen. Ya tomó volumen. Estas son montañas así. Antes yo la veía aquí como una depresión. Resulta que no, es una depresión, es una montaña. Una pequeña colina. Y aquí me va diciendo, mire la colina, la sombra de la colina aquí a este lado. Mire la altura y mire cómo lo va mostrando. ¿Cierto? Y aquí yo tengo coberturas. Mire la sombra. Aquí esta es una parte alta y mire la sombra aquí en esta parte. Mientras que aquí, pues, para mí es muy difícil. Sin sombras, yo no puedo revisar si esto tiene altura o no tiene altura. Cuando ustedes estén haciendo un proyecto con aeronaves no tripuladas, tengan en cuenta siempre las sombras y el momento en que hago yo el vuelo, siempre les he dicho. Porque resulta que si yo lo hago a mediodía, las sombras van a cambiar, ¿cierto? Y voy a tener muchísima más refractancia, siempre les hemos dicho. O lo hago en las horas de la mañana o lo hago en las horas de la tarde, pero de tal forma que me cubra en una sola. Si es tan grande que no lo puedo hacer un día, trato de hacerlo al otro día a la misma hora en que hice el primer vuelo. ¿Para qué? Para que cuando ustedes tomen una imagen y la compongan, en la mitad no me va a salir de una tonalidad y en la otra mitad de otra tonalidad, porque eso es lo que sucede. Entonces ustedes dicen que, uy, qué imagen como tan, sí son la misma imagen, pero se nota que aquí tengo más color que aquí tengo menos color, ¿sí? Y mire cómo las sombras en una imagen me le da el volumen que debe tener esa imagen. La primera vez que yo miro esto, esto parecía un hueco, una, una, una cosa así como un hundimiento. Y uno decía, pero un hundimiento tan raro, ¿cierto? Ya después de que usted va mirando la imagen y va detallando las sombras y que el cerebro se acostumbra y que visualmente yo ya tengo que ser una persona más o menos experta con capacidad de interpretar lo que está en esas imágenes, me voy dando cuenta que, ah, mire, esto es una columna, es una colina, son como montañas. Yo por aquí tengo colinas a este lado, colinas al otro lado, tengo un camino, mire, por aquí tengo un camino, ¿cierto? Que pasa por entre estas dos colinas, o que se mete por acá, mire el camino, mírelo, ¿sí? Aquí tengo estas montañas,
Pues no son montañas realmente, son como colinas muy viejas, muy desgastadas y que van mostrando toda la información. Mire que aquí yo tengo pastos, aquí yo veo la sombra, y aquí también vengo sombra y aquí también veo sombra. Entonces significa que esto es alto. Que eso no es así, está abajo, sino que se ve hacia altura. Y yo podría determinar la altura de acuerdo a la sombra, de acuerdo a esa distancia y con las características que tiene la imagen. Entonces, es muy importante siempre tener presente esas características, esas condiciones. Otra de los criterios de interpretación visual son los patrones espectrales, espaciales, perdón. El patrón especial indica una organización particular de los objetos que conforman una determinada cobertura. Los patrones identificados presentan tendencias del comportamiento de la superficie a un nivel muchísimo más regional. Aquí yo tengo una composición de un falso color RGB 345, ¿cierto? Que me muestra, digamos, como esa cobertura vegetal y después le pongo otro filtro de otro color. Aquí que estamos haciendo seguimiento. Digamos que este seguimiento de esta imagen es a un delta, a unas zonas de inundación. Entonces, en este delta y en estas zonas de inundación, a mí me interesa mirar los cuerpos de agua y dónde se concentran todos esos cuerpos de agua, ¿cierto? Si yo lo coloco, se llama falso color siempre que le coloque las combinaciones RGB. Las combinaciones las vamos a ver, no se preocupen. Les voy a dar una tabla con las combinaciones para analizar imágenes. Entonces, en esas imágenes a mí me interesa saber es cómo se comporta ese delta de ese río. ¿Sí? Este es el cuerpo de agua y cómo se me comporta a mí. Esto blanco son nubes. No se preocupen por eso, son blancos son nubes. Aquí lo que estoy mirando es dónde tengo yo mayor concentración de agua. Si yo le coloco otro filtro y en ese filtro suprimo los otros colores, pero resalto solamente el agua, mire que automáticamente me aparecen, cuando yo le coloco un filtro a esas combinaciones, automáticamente me van a aparecer a mí todo el agua. Ese filtro se coloca para identificar toda la humedad que yo tengo. ¿Sí? Entonces yo llego y vuelvo a pasar el mismo río que es de mi interés, las zonas que se inundan, mire, estoy comparando zonas que se inundan, sí, del mismo delta, pero aquí, con ese filtro, lo que me está mostrando es la nubosidad. Mire que aquí automáticamente con ese filtro me dice, mire, lo que pasa es que esta zona tiene una gran nubosidad, mire. Que a primera vista en la otra imagen, pues sí lo veo, ¿cierto? Yo veo nubecitas. Pero si yo le coloco un filtro de humedad, ¿cierto? Automáticamente, ¿qué me muestra? Que esos filtros, mire la cantidad de humedad que tengo. Este cuerpo de agua tiene nubosidad bastante amplia, bastante grande, ya que hay gran humedad. En este sector hay gran humedad, no solamente con el cuerpo de agua ahí, sino miren toda la cantidad de pequeños cuerpos de agua, pues, digamos que serán bastante grandes, y mire la cantidad de nubes que yo estoy detectando. Simplemente eso es para mostrarle los patrones espaciales, cómo se va comportando y cómo va variando. Aquí voy comparando entonces en diferentes momentos, esos filtros se utilizan en diferentes momentos para comparar diferentes elementos. Uno podría hacer la comparación del agua, otro podría hacer para de la humedad, y el agua es de la humedad, otro podría hacer para cobertura vegetal. ¿Qué tipo de vegetación tengo yo asociado a este cuerpo de agua? Entonces yo ya utilizo otras combinaciones de bandas que me permiten a mí hacer una lectura muchísimo más detallada de la información que tengo respecto a esto. Otro criterio visual de la interpretación es el tamaño. Entonces aquí en el tamaño, entonces nosotros, digamos que el tamaño, la forma y el tamaño son relevantes de acuerdo a la mayor resolución que posea la imagen. Las imágenes con mediana resolución posibilitan identificar las formas de mayor tamaño, como son las obras civiles, las ferroviarias, las autopistas, los canales, entre otros. Relieves, fallas, sí, redes de drenaje. Entonces aquí vemos una imagen del ASAT 5 de 30 metros de banda 234 de Venecia. Entonces aquí si yo miro el tamaño de las imágenes, pues yo voy a ver en forma general
pues como el puente, como las vías, como esos canales que entran, ¿cierto? Como ciertas vías, ciertas características de entrada y salida al mar, las murallas, ¿sí? Voy a verlo de manera muy general, pero si yo me acerco, pues como es un Landsat 5, va a ser algo muy pequeño, muy determinado. Con esas características, digamos que por el día de hoy terminamos. Ya nos falta muy poco para comenzar, para terminar, digamos, este ejercicio. Nos faltan uno o dos. Y la idea es que el próximo sábado, voy a detenerme. Compañera, ¿cómo vamos? ¿Sí me ha entendido o no me ha entendido? Profe, sí, gracias a Dios, sí, y he reforzado algunos conceptos que vi en sensores remotos. Igual también me ha servido mucho para el tema de avalúos. ¿Cierto? Sí, sí, señor, no es que todo, todo se compenetra, profe. El martes me perdí la clase porque no había internet en todo el día. No, no te preocupes, no. Entonces, buscando la clase, le di un repaso antes de que usted llegara así por encimita para poder saber en dónde iba, porque, profe, me interesa mucho, me gusta mucho porque he avanzado esos conocimientos de atrás, profe, que no tuvimos esa planitud con lo de sensores. Nosotros hemos tenido muy buenos docentes, pero usted sabe que el aprendizaje es ya lo que No, uno no, le esos interesa. son, sí, esto es un tema gigante. Son sensores remotos puedes estar. Eso puede ser una línea de investigación, toda una línea de, o sea, tú puedes hacer una carrera con sensores remotos. ¿Sí? Voy a tener la grabación. Ahí charlamos.